Bien, entonces lo que nos toca ver hoy es, en realidad vamos a meternos en la segunda ley de la termodinámica. Acuérdense que la primera que vimos, que era la ley cero, era la definición de una escala de temperatura. La ley uno de la termodinámica era la conservación de la energía. Y estuvimos trabajando la clase pasada con la ley uno, en particular, escribiendo una situación súper particular, pero que nos va a parecer mucho, que es la situación de un proceso adiabático a gas ideal. Y habíamos dicho que proceso adiabático, que hoy lo van a hacer en la práctica, la clase que viene, y así, o sea, los procesos adiabáticos son muy importantes para estudiar y para, sobre todo para trabajar en papel, porque es una aproximación muy relevante. Son aquellos en los que el intercambio de calor es cero, y entonces la primera ley toma una forma muy sencilla. ¿Sí? Y lo que vimos la clase pasada es cómo, entonces, la ecuación de estado del gas ideal, que es P por B es igual a nRT, se transforma en una ecuación aún más sencilla al tener un proceso adiabático, al estar en presencia de un proceso en el cual el material que está sufriendo el proceso es un gas ideal y el modo en el que está ocurriendo ese proceso es adiabático. Adiabáticamente está pasando de un estado a otro ese sistema. Entonces, bueno, trabajamos con las capacidades caloríficas, vimos que el cociente de capacidades caloríficas era una constante y que era lo que básicamente uno podía medir o encontrar en una tabla para cada gas, era una constante para cada sustancia de interés. Y vimos que al final de la clase, vimos que uno podía escribir la ecuación de estado del gas ideal de una forma más compacta. Es decir, uno se liberaba de algunas cosas y le podía escribirla diciendo que la presión por el volumen a la gama es igual a una constante, ¿sí? O lo que es lo mismo, es igual a lo largo de toda la vida del proceso de ese gas que estoy mirando. Es decir, que este producto al principio me da lo mismo que ese producto en otro momento de la vida del sistema, ¿sí? Y lo que no alcanzamos a ver es que uno podía también escribir el trabajo fácilmente usando esta información. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros vimos esto, que la variación de energía, menos la variación de energía, es el trabajo. ¿Por qué? Porque esta es la primera ley de la termodinámica en el caso en el que Q es igual a cero. Y entonces, como sabíamos que un gas ideal, la variación de energía se escribe como el número de moles por la capacidad calorífica, por el cociente, por la diferencia de las temperaturas, bueno, le ponemos este menos acá adelante y ya tenemos el trabajo. Fíjense que acá en el libro, y esto lo copié exactamente del libro para que hacer el punto en este caso, como le pusieron el menos adelante, lo que hicieron fue intercambiar los, eh, los subíndices, ¿sí? Si yo tengo menos T2 menos T1, esto es lo mismo que menos T2, y este menos con este menos se me hace un más, T1, y esto es lo mismo que T1 menos T2, que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Esto es menos T2 menos T1. Haciendo la cuenta, nada más. ¿Sí? Bien. Y después, recordando que la ecuación de estado se escribe como P por B es igual a nRT, uno tiene esta forma de escribirlo. Entonces, de esta transparencia sacamos cosas que les van a ser súper útiles y que uno tiene que poner, ¿se acuerdan? Como yo les digo, uno tiene que ir armándose una hoja donde tiene aquella información que va a usar mucho en los ejercicios y muchas definiciones. Entonces, la ecuación de estado que sobreviene de tener un proceso adiabático en un gas ideal, cómo se escribe el trabajo en el caso de un proceso adiabático y de gas ideal, y cómo se escribe en términos de la presión y el volumen. ¿Sí? Eso es todo súper útil. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen hoy o la vez que viene o en sus casas un problema que sea gas ideal y adiabático, esta batería de ecuaciones van a estar todas disponibles para hacer los cálculos que se les pidan en cada momento, ¿está bien? Así que esto es importante que lo mantengan en algún lugar de la cabeza. Bien,
Y ahora entonces sí nos vamos a meter, quería repasar un chiquitito eso. Y ahora vamos a ir a... No, acá volví a empezar, perdón. Vamos a ir a la teórica de hoy, a lo que van a encontrar en el material de esta semana ya. Ahí está. Ahí se ve, segunda ley de la termodinámica, máquinas térmicas. Sí se ve. Bien. Bueno, entonces vamos a alargar con la segunda ley de la termodinámica, que esto nos va a llevar la clase de hoy y la clase que viene, y va a llevar un par de clases también de la práctica, porque es un tema largo y con muchas derivaciones. Entonces, la segunda ley de la termodinámica proviene de la siguiente observación. O sea, ustedes piensen, yo les mandé ahí, les puse para los que tenían ganas de leer un paper que tiene un poco la historia de la termodinámica. Y entonces hay una pregunta que no se respondía con la conservación de la energía, que es por qué el flujo de calor siempre va de un cuerpo más frío a uno más caliente. ¿Sí? Y eso, en principio, no vio la conservación de la energía. O sea, yo podría conservar la energía siendo que el flujo pase de algo frío a algo más caliente o de algo más caliente a algo más frío. Ese sistema podría conservar su energía. Sin embargo, eso no sucede. ¿Sí? Hay una dirección en la que ocurren las cosas, que parece ser privilegiada respecto de la otra. ¿Sí? Entonces, eso nos va a llevar a la necesidad de pensar que la dirección en la que ocurre un proceso es un elemento extra que yo tengo que agregar a mis leyes de la termodinámica. Acuérdense lo que decíamos la vez pasada. Una ley es algo que yo no tengo un aparataje matemático para probarlo. Fenomenológicamente veo que las cosas suceden de esa manera y nunca ningún experimento me ha permitido ir en contra de eso. ¿Sí? Con todo eso yo me armo las leyes de lo que quiera. Las leyes de Newton, tengo 3, las leyes de la termodinámica, que también vamos a tener 3. Bueno, y tenemos la ley 0, que es la de la medición de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, en esta segunda ley, así como la ley 0, teníamos la definición de qué es y cómo se mide la temperatura. ¿Sí? Y la separamos de la energía calórica, ¿sí? Que es el calor. En la segunda ley apareció la energía, ¿sí? Y la conservación de la energía, y cómo en los sistemas termodinámicos la energía se da en forma de calor o en forma de trabajo, básicamente, para decirlo rápido. Y en esta segunda ley vamos a incorporar la idea de que el proceso, la forma en la que yo hago las cosas, es relevante. Y lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase va a parecer una locura, porque no voy a enunciar la segunda ley hasta dentro de un rato, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, en estos minutos que siguen, es juntar herramientas que nos van a servir para enunciar la ley, calculo que en la segunda parte de la clase. ¿Está bien? Cualquier cosa me paran y me preguntan. Entonces vamos a empezar a definir algunas cosas, ¿sí? Y la primera cosa es algo que estuvimos charlando ya informalmente, se mencionó, creo, en alguna clase, esto previamente. Espera que cierro esto que me molesta. Estuvimos ya charlando un poquito de, digamos, qué significa la reversibilidad o la irreversibilidad de los procesos termodinámicos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar diciendo qué es un proceso reversible, ¿sí? Un proceso reversible, ¿sí? Y fíjense que acá yo les subrayé, dos veces lo subrayé arriba y lo subrayé acá abajo. Un proceso reversible es siempre idealizado, ¿sí? Es una idealización, así como es una idealización decir que dos superficies que están en contacto no tienen rozamiento entre sí, ¿sí? Bueno, en general, si es muy poco el rozamiento, decimos, bueno, no hay rozamiento. Bueno, el proceso reversible está idealizado, ¿sí? Pero ¿qué va a ser un proceso reversible? Un proceso reversible es aquel proceso que va pasando por estados de equilibrio
donde el sistema está en equilibrio con sí mismo y con su entorno, ¿sí? Y cualquier estado puede, o mejor dicho, a cualquier estado puedo volver, ¿sí? Haciendo modificaciones infinitesimales al sistema. Es decir, puedo ir hacia atrás y hacia adelante, lo que la misma palabra nos dice. Lo cual no siempre es así, ¿sí? Hay muchísimos procesos en la vida que son irreversibles, ¿sí? Si yo estoy tomando mate acá y se me cae el mate, ese proceso es irreversible. Yo no puedo volver a armar el mate, armaré otro mate, pero indefectiblemente ese proceso es irreversible, ¿sí? Pero uno puede pensar que los sistemas reversibles son aquellos, ¿sí?, en los que naturalmente uno puede pasar infinitesimalmente de un estado a otro. Esos estados son todos de equilibrio entre sí y con el sistema, ¿sí? Y puedo ir y volver. Se puede ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, por decirlo rápidamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a saber si un proceso es reversible o no? Me lo van a decir en general, ¿sí? O el experimento me lo va a decir, me va a decir, bueno, estás en una situación en la que podés hacer esta hipótesis, o en el caso de los ejercicios van a ver que ese dato aparece, ¿sí? Aparece explícitamente, ¿sí? Bien. ¿Qué sería un proceso irreversible? Un proceso irreversible es un proceso de este estilo. Yo tengo, fíjese, una caja metálica a 70 grados y pongo un cubito de hielo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esta caja va a derretir el hielo, ¿sí? Fíjese que no pasa al revés. Acá vemos, les hago la primera mención de lo que hablábamos de la dirección privilegiada en la que ocurren las cosas. Si bien el hielo está a 0 grado y la caja está a 70, la caja no se enfría. Lo que ocurre, ¿sí?, es que el hielo comienza a derretirse, ¿sí? Fluye calor de la caja al hielo y todo termina en un estado de equilibrio, ¿sí? Pero no puedo volver para atrás, ¿sí? ¿Está bien? Y esto es lo que más o menos ocurre en nuestra vida cotidiana, ¿sí? O sea, si yo quiero tomar una coca que está a temperatura ambiente, le pongo unos cubitos y lo que ocurre no es que la coca se congela, sino que los cubitos se derriten y la coca se enfría un poco. ¿Está bien? Bien. Ahora veamos un proceso reversible y fíjense, acuérdense que cuando uso verde también lo uso para recordar las hipótesis que tenemos. Esto es hipotético, ¿sí? Una hipótesis del problema, ¿sí? Yo tengo la caja metálica a 0 grado y el hielo a 0 grado, ¿sí? Si yo aumento o disminuyo infinitesimalmente la temperatura de la caja, puedo hacer que el calor fluya de la caja hacia el hielo o del hielo hacia la caja, ¿sí? Pero este proceso es idealizado, ¿sí? Es muy difícil de hacer en la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema tiene que estar todo el tiempo en equilibrio termodinámico, ¿sí? Y todos esos cambios tienen que ser realmente infinitesimales, ¿está bien? Entonces, primera idea, de todos los procesos posibles, uno puede tener dos tipos. Una clasificación rápida es aquellos que son reversibles, idealizados, en los cuales vamos pasando por estados de equilibrio, donde la distancia entre un estado y otro es infinitesimal, y los procesos irreversibles, que son los que conocemos, aquellos con los que convivimos. Bien. Entonces, nada, acá un poco resumo eso y vuelvo a poner acá dos palabras que las dejo para que resuenen en algo que vamos a ver recién en algunas clases más, que, digamos, mientras todo esto pasaba, mientras la gente decía, bueno, necesitamos conceptualmente separar el universo de los procesos que son reversibles, ¿sí? Y a los que vamos a experimentar, lo vamos a llamar aquellos de cuasi equilibrio, o sea, vamos a denominar esos experimentos que hacemos, que sabemos que son altamente idealizados,
o aquellos donde nosotros tratamos de llegar a la idealización del proceso reversible, los vamos a llamar de cuasi equilibrio, y vamos a pensar que en ellos existe un tipo de orden, y en aquellos irreversibles existe un desorden, ¿sí? O el orden y el desorden son maneras de pensar la reversibilidad y la irreversibilidad, ¿sí? Y esto va a aparecer después cuando definamos la entropía, ¿sí? Esta idea del orden y el desorden, ¿sí? Estaban atrás como concepto de la irreversibilidad y la reversibilidad, y volvieron cuando, acuérdense que nosotros estamos viendo una disciplina, la termodinámica, que nació mucho al calor, valga la redundancia, valga la palabra, de todo lo que eran cambios en la ingeniería, problemas que tenían que ver con cuestiones de la guerra, en Francia de la época, ¿sí? Qué pasaba con, por qué se calentaban los cañones de una cierta manera, la construcción de máquinas, etc. Pero después, hacia el fin del 1800, principio de 1900, viene Boltzmann, viene un montón de gente que empieza a trabajar de otra manera y resignifica estas cosas. Entonces acá estamos un poco metiendo esas ideas que van viniendo desde el futuro, por decirlo de alguna manera, para que vayan quedando, ¿sí? Esto se va a volver a interpretar más adelante. Bien, y ahora vamos a lo que más vamos a trabajar hoy, que son las máquinas térmicas, ¿sí? Una máquina térmica es una máquina en la que existe algo, vamos a definir varias cosas, ¿sí? Una máquina puede ser, ahora voy a mostrarles un par, existe una cantidad de materia adentro de lo que yo llamaría un motor, ¿sí? Que se exprime, se comprime, lo que sea, se expande, ¿sí? Y esa cantidad de materia la voy a llamar sustancia de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando yo hable de sustancia de trabajo, estoy hablando de un gas o de un líquido que podrá ser agua, podrá ser nafta, podrá ser algún tipo de mezcla, combustible, ¿sí? Y esa máquina realiza un proceso cíclico. Un proceso cíclico que otra vez podrá estar idealizado o no. ¿Qué quiero decir? Podrá ser que tenga la misma sustancia que genere un ciclo, o podré tener una sustancia que se vaya renovando, pero que me sirva para interpretarlo de la misma manera, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una máquina de vapor, una cosa así muy, muy sencilla. Esperen que tengo unas peliculitas, a ver si andan. Tengo varias abiertas, así que no sé cómo va. Acá está. Bien, vamos con la primera. Ustedes me avisan si no se ve o si pasa algo. Esperen que saco el volumen, que no nos importa. ¿Se ve la hornallita? Sí. Bien. Esperen que vamos a maximizar a ver si esto me da bolilla. Bien. Fíjense, acá tienen sistema muy sencillo. Tienen una hornalla, la prendemos, se empieza a calentar el aire que está acá, que no lo vemos, y se empieza a mover, fíjense, esa especie de ventiladorcito, no sé cómo llamarlo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Entonces tenemos el aire que está acá, que se empieza a calentar, ¿sí? Entonces, como se empieza a calentar, empieza a haber mayor presión de ese lado, ¿sí? Y de este lado hay menor presión, porque el aire está tranquilo, nadie le hizo nada todavía. Entonces, esta diferencia de presión, ¿qué genera? Genera algo que ya vimos cuando vimos fluidos. Yo tengo una diferencia de presión, ¿sí? El aire, ¿sí? Va a tender a moverse, y entonces lo que vamos a ver es que se comienza a mover esta turbinita. Eso es la representación de eso, ¿sí? Entonces, fíjense, mi sustancia de trabajo en este caso, ¿quién sería? El aire que está ahí, este gas que está acá, que no lo veo, ¿sí? Este gas que está acá, yo lo caliento, le trabajo, le doy calor, ¿sí? Lo caliento y logro que haga esto. Esto es una máquina hiper sencilla, ¿sí? Vamos a otra más. Esperen que
dejo de compartir y cierro esta ventana porque tengo... A ver, y ahora vamos a ver la máquina de vapor. Esta es más complicada. A ver si logro que se vea lo que quiero. Ah. Fíjese. Uno tiene el combustible acá y acá tiene un reservorio de agua. ¿Sí? ¿Se ve bien esto? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Y qué pasa con ese reservorio de agua? El reservorio de agua, el agua empieza a hervir, empieza a transformarse en vapor, y de alguna manera tengo una, fíjense, estas válvulas acá se van abriendo y cerrando, entonces uno logra que el gas, el vapor de gas, llene este lugarcito, ¿sí? Este émbolo. Y entonces hace presión sobre este pistón, y este pistón termina moviendo algo que está acá, ¿sí? Que es este palito. Si yo inteligentemente este palito lo engancho, ¿sí? con una biela que haga girar, ¿sí? Una rueda, lo que tengo es una máquina de vapor. ¿Sí? Es el principio de una locomotora. Después acá, esto que ven acá es algo para estabilizarlo y que la rueda no se sacuda, eso tiene... Después ya son cuestiones más, déjenme decirlo, ingenieriles, de tratar de que el proceso sea lo más eficaz y lo menos violento posible, ¿sí? Pero esencialmente uno tiene eso, ¿sí? Este video igual se los dejo para que lo vuelvan a chusmear, ¿sí? Lo dejé en el PowerPoint. ¿Ahí vemos el PowerPoint o no ven nada ustedes? Seguimos viendo YouTube. Ah, ok, entonces déjenme que dejo de compartir. Ahí está. ¿Se ve entonces? Ahora sí. Bien. Entonces, y esto acá está súper, lo mismo que vimos recién en el video, acá está súper simplificado, ¿sí? O sea, carbón para calentar, el agua, la hago pasar de alguna manera, ¿sí? Por un reservorio, ¿sí? En el que sube el pistón, y fíjense, acá, ahora cuando, no. Acá justo el numerito me lo está tapando, acá atrás se ve lo que hace que yo pueda recolectar ese vapor para volver a tener agua y tener entonces así un proceso cíclico, ¿sí? Entonces vean cómo la idea es que yo, la cantidad de agua esencialmente que tengo, ¿sí? Acá se ve, ¿ven? Bueno, la reaparición. Acá atrás tiene la conexión que hace que el vapor, una vez que llega hasta arriba y dejó de tener algo que empujar, se condensa, se vuelve a colectar, yo lo condenso, lo hago tocar las paredes de algo, se condensa y se vuelve a transformar en agua, y yo vuelvo a tener mi sustancia de trabajo, que es el agua, ven acá, por acá se vuelve. La sustancia de trabajo, que es el agua, ¿sí? Pero de alguna manera yo le estoy dando, ¿sí? Le estoy poniendo acá algo, ¿sí? Un combustible para generar este movimiento. Entonces, fíjense, este calor que yo ingreso por acá, a través de la máquina térmica, se transforma en trabajo, ¿sí? ¿Está bien? Y este proceso, esto que está acá, es lo que vamos a llamar la máquina, ¿sí? Y en general va a ser un proceso cíclico, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver varios dibujitos que tienen que ver con ¿cómo se llama? La estética o la forma en la que trabajamos estas cosas. Bien. Vamos a seguir con las definiciones. Vamos a definir como fuente fría o fuente caliente, ¿sí? Las máquinas absorben calor de una fuente a temperatura alta, realizan trabajo y desechan algo de calor a una temperatura más baja. Las fuentes para nosotros van a ser lugares donde yo puedo sacar
calor indefinidamente, o sea, le saco calor y no varían su temperatura, ¿sí? Piénsenlo de esta manera. Uno se pone el agua en la pava para hacerse un té, por ejemplo. Uno calienta la pava y del pico sale un poquito de vapor, ¿sí? Ese vapor, que está a 100 grados o más de temperatura, no calienta la cocina donde yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esa cocina es un reservorio muy grande de gas comparado con la cantidad de agua que yo tenía en la pava. ¿Está bien? Entonces, los reservorios, estas fuentes frías o calientes, cuando las pensamos realmente, son estos lugares de donde yo puedo sacar mucho calor, ¿sí? O pueden recibir mucho calor sin que cambie su temperatura. Y en general porque son muy grandes respecto del sistema en el que yo estoy trabajando de la máquina, ¿sí? Cuando uno piensa en las máquinas de vapor, uno piensa que la fuente caliente, que es la que le da el calor al sistema, es simplemente, era cuando comenzaron las máquinas de vapor, un montón de personas que se la pasaban todo el día paleando carbón, trabajo horrible, violento, que te desgasta mucho, respirando todo eso sin parar, ¿sí? Entonces, a pesar de que estaba quemando eso todo el tiempo, no cambiaba la fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alguien atrás haciendo ese trabajo. Bien, bien. En un proceso cíclico, ¿sí? De los que estamos hablando, la energía interna inicial y final tiene que ser la misma, porque esa es la definición de ciclo. Entonces, la primera ley de la termodinámica se escribe: la variación de energía es igual a cero, o sea, el calor es igual al trabajo. O sea que el calor neto que fluye hacia la máquina en un proceso cíclico es igual al trabajo realizado, ¿sí? Lo cual lo podemos decir que si yo voy de A a B, por ejemplo, así, después vuelvo de B a A, bueno, hice un proceso cíclico en el cual lo que entregué de calor es igual al trabajo que realicé, ¿sí? Y son dos definiciones simplemente. Bien. Entonces, ahora seguimos con las transparencias de definiciones y de cosas que uno tiene que tener a mano mientras está haciendo los ejercicios. Entonces, como les decía, esencialmente vamos a definir fuentes calientes y fuentes frías, ¿sí? Lo que les decía antes, la fuente caliente puede dar grandes cantidades de calor a temperatura constante sin cambiar apreciablemente su propia temperatura, ¿sí? Y QH lo vamos a llamar el calor transferido de la fuente caliente, ¿sí? O sea que si yo tengo que pensar en el carbón que le transfiere calor al vapor de agua que tengo en mi reservorio, ¿sí? Ese va a ser la temperatura H, va a ser la temperatura de esa fuente caliente, ¿sí? Y lo que les decía antes, siempre hay alguien paleando carbón de manera tal que la temperatura, que ese carbón nunca se apaga, ¿sí? Bien. Y la temperatura, la fuente fría puede absorber grandes cantidades de calor desechado por la máquina a temperatura constante. La fuente fría muchas veces, en muchos ejemplos, es el medio ambiente, es el lugar en el que estamos que recibe, ¿sí? Por algún tipo de medio esa difusión del calor y que no se calienta, que no cambia esencialmente, ¿sí? Bien, entonces, vamos a decir que Q es positiva cuando se transfiere a la sustancia de trabajo. Acuérdense, ¿quién es la sustancia de trabajo? Aquello que tengo adentro de la máquina, que será un gas, será vapor de agua, será nafta, ¿sí? Aquella sustancia. ¿Por qué la llamo sustancia de trabajo? Porque es algo que se expande, se comprime, hago cosas sobre eso, ¿sí? Para decirlo de una manera por ahí más coloquial, ¿sí? Entonces, Q es positiva cuando se transfiere a la sustancia de trabajo y negativa cuando sale de dicha sustancia. En una máquina térmica, entonces QH es positivo y QC es negativo, ¿sí? Porque QC representa el calor que sale de la sustancia de trabajo. Esta es una convención, ¿sí? Esto es importante que lo tengan claro. Esta es una convención, nosotros trabajamos con esa convención en toda la materia, toda la cátedra, cualquier horario que cursaren, van a ver que trabajamos con esta convención, pero algunos libros tienen otra. Una vez que uno elige una convención, se queda con esa y la sigue usando, ¿sí? Si uno compara igual un trabajo que un ejercicio, por ejemplo, uno dice, bueno, me bajo un ejercicio y lo hago con esta convención. Y el que lo resolvió con otra, el resultado final tiene que ser igual el mismo, o sea, no se hagan problema.
¿sí? Pero bueno, esto lo repaso por si alguno usa otro libro o usa apuntes por ahí viejos. Nosotros ya hace, yo diría, por lo menos desde que empezó la pandemia, que toda la cátedra viene trabajando con esto, así que es raro que encuentren otra cosa de parte nuestra. Bien, Profe, sí, perdón, buen día. sí, Me quedó una consulta. ¿El QC sí. es el calor transferido hacia la fuente fría? El QC, entonces, sí, volvamos para atrás. Es el calor transferido de la fuente fría, sí. Ok, buenísimo. Sí, 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 sí. Ahora igual vamos a hacer varios ejemplos, así que ahora vas a revisar eso seguramente. Bueno, lo primero que quiero es presentarles este tipo de diagramas, que es lo que vamos a usar todo el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a representar todo lo que sea el trabajo en máquinas térmicas con estos esquemitas. Bien, entonces en estos esquemas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la fuente caliente, la fuente fría y la máquina. Y acá yo esto lo puse en negro, así bien llamativo, para que vean que acá está todo lo que es esencialmente la máquina, es decir, aquello que tiene el gas o el vapor o lo que sea que se expande, se contrae y hace algo, ¿sí? Lo tenemos acá. Entonces, para el ejemplo que estábamos viendo recién, por ejemplo, de la máquina de vapor, la fuente caliente, entonces dijimos, es el carbón. La fuente fría es el mundo exterior, ¿sí? Donde vamos a tener ese calor que sale de la fuente fría. Y la máquina, ¿sí? ¿Qué es la máquina? Es el émbolo que se llena del vapor, ¿sí? Y se mueve, ¿sí? Y el trabajo, ¿quién es el trabajo? El trabajo es ese movimiento que yo genero en la rueda, ¿sí? Entonces, adentro de la máquina está el proceso cíclico, ¿sí? Que que se realiza sobre la sustancia de trabajo. Vuelvo para atrás, acá. Si quieren, esto que está acá, 2 y 3, serían para nosotros la máquina. 1 sería la fuente y 4 sería el trabajo. ¿Sí? Y el mundo exterior, lo que está acá alrededor, sería la fuente fría. Perdón, 1 sería la fuente caliente. ¿Se ve? Entonces, cuando estemos pensando, y vuelvo para acá, cuando uno haga este dibujito y acá ponga máquina, lo que está pensando es en realidad si quieren algo, en el mecanismo ese que se activa con un gas adentro o con un líquido adentro y del cual yo saco trabajo, a partir de ese mecanismo que logro activar, ¿sí? Y ese mecanismo, de alguna manera, tiene que ser cíclico, ¿sí? Yo tengo que lograr que una sustancia se expanda, se transforme en gas, lo que sea, ¿sí? Vamos a ver algunas opciones en un rato, y que eso se repita en el tiempo, ya sea con la misma sustancia, porque yo la logro recuperar, o con sustancia nueva que yo logro poner todo el tiempo en el sistema, de alguna manera, ¿sí? Y fíjense que, si quieren, uno puede pensar que acá en la máquina, y por eso tal vez viene el nombre bien puesto, es donde uno pone lo que sería la inventiva para agarrar una sustancia de trabajo y hacer que esa sustancia de trabajo se transforme de manera tal que pueda dar trabajo. Valga la doble usada de trabajo como se llama, como palabra coloquial y como palabra en el sentido físico. ¿Está bien? Bien. Entonces, estos van a ser estos diagramas que vamos a usar todo el tiempo, ¿sí? Y no vamos a volver a hablar de la máquina de vapor y el émbolo y esto y el otro. No, vamos a poner este tipo de circulitos que van a aparecer todo el tiempo, pero ahí está como el corazón de la máquina en la que, si tengo algún problema, voy a tener que traer un ingeniero que vea qué es lo que pasa ahí, que no se expande el gas o lo que sea que quiera que ocurra. ¿Está bien?
Entonces, esto como cosa importante. Acá les puse, entonces la fuente caliente entrega calor a la máquina y este calor entregado es proporcional al ancho del tubo de entrada. Esto tiene que ver con la lógica de cómo definir yo mi problema, ¿sí? Con la lógica del aparato, ¿sí? Otra vez, si volvemos a la máquina térmica anterior, si yo tengo muchos lugares desde donde le cedo el calor a ese vapor, en este caso, bueno, ahí voy a poder entregar un QH proporcional, ¿sí? a eso. Entrego trabajo, entrego calor, la máquina hace lo que tiene que hacer y entrega trabajo. ¿Sí? El trabajo mecánico es el movimiento, esencialmente. Por ejemplo, movimiento de la rueda empieza a rodar. ¿Sí? Y voy a tener un calor, ¿sí? Que vaya hacia la fuente fría. Y ese calor va a ser proporcional, bueno, también a la manera en la que yo tenga de perder este calor, ¿sí? Cuando la máquina repite este ciclo una y otra vez, que es lo que queremos, máquinas cíclicas, el calor absorbido y rechazado por la máquina durante un ciclo se puede escribir así, como el QH más el QC. Y fíjense que acá, para ser consistente con las reglas que estábamos diciendo recién, lo vamos a escribir como módulo de QH, ¿sí? Porque este va a ser positivo, y menos módulo de QC, para remarcar que esto lo voy a tener que restar, ¿sí? Lo que sale es el trabajo, ¿sí? Y es el trabajo neto efectuado por la sustancia de trabajo. Por la primera ley, como la variación de energía es cero porque estoy en un proceso cíclico, el trabajo es igual al calor. Y entonces el trabajo se escribe como QH menos QC, ¿sí? Esperen que tengo algo acá. Sí, es proporcional al tubo de salida, sí, QC, pregunta Martín, sí, sí, sí. Esto, digamos, lo pongo así, en general uno no sabe cuál es el ancho del tubo de entrada. Ah, sí, acá va tubo de salida, ni el tubo de salida, sí. Simplemente lo pongo para remarcar esa idea, pero sí, me equivoqué ahí, ahora después lo corrijo. ¿Está bien? Bien. Acá fíjense que lo volví a dibujar. Esperen que veo si tengo algún otro comentario. Sí, en la diapositiva me equivoqué, Martín, tenés razón. Sí, 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 sí. Esperen que necesito ver qué hora es, porque si no después los agoto. Ahí vamos bien. Bien. Fíjense una cosa. Fíjense que acá volví a hacer este gráfico. Este es el mismo. Van a ver que en estas transparencias pasa mucho, que a veces de una transparencia a la otra casi no agrego nada o agrego pocas cosas. Esto lo volví a poner para que vean cómo el libro trabaja en la parte de las máquinas, ¿sí? Esta es la máquina. Para el libro lo va a representar siempre de esta manera, ¿sí? Yo lo marqué en negro antes simplemente para... perdón, hice lío. Bien. Entonces, y ahora vamos a ir empezando a meternos en lo que nos va a llevar a la segunda ley. Uno lo que querría, idealmente, es decir, bueno, todo el carbón que le meto a la máquina de vapor, ¿sí? Que me lo gasto en hacer que el agua hierva, para decirlo rápido, yo quisiera transformarlo en trabajo. No quisiera que se me vaya calor por otro lado, ¿sí? O sea, no quisiera que se caliente el ambiente, ¿sí? Se me pierdan, ¿cómo se llama? Piedritas de carbón por ahí calientes y qué sé yo. Yo querría todo lo que le pongo para calentar el agua, que se gaste en calentar el agua y entonces que se gaste finalmente, que se vaya finalmente en mover la rueda, ¿sí? Ahora, en la realidad eso es imposible. Siempre hay algo de calor que se va al ambiente, a la fuente fría, ¿sí? Y fíjense que acá vuelvo a lo que justo decía Martín. Si yo soy muy eficaz en evitar desperdiciar el calor, si achico de alguna manera esta boca de salida del calor, ¿sí? Voy a tener una máquina más eficiente, ¿sí? Y la eficiencia, ¿sí? La puedo definir como lo que tengo realmente sobre lo que me costó generarlo. Y esto va a ser el trabajo sobre el calor de la fuente caliente.
Entonces, si yo logro, por ejemplo, tener, no sé, poner todo la fuente caliente, que sería mi carbón, en el caso, siguiendo con el ejemplo de la máquina de vapor, si logro de alguna manera que en lugar de eso que esté como estaba habitualmente al principio, en una máquina de vapor que está metida en un tren, que es todo de metal, que hay mucha disipación, bla, 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 yo tengo una sustancia que recubre, que es mucho más eficaz en hacer que se pierda el calor, entonces yo habría calor que no estaría perdiendo y que no se me estaría yendo a la fuente fría. Acá se ve un poco mejor lo que lo que les comento, de que yo caliento y estoy gastando en transferir calor a una fuente fría, que esto no lo quería hacer yo, pero sucede, ¿sí? Y una parte se me va en el calor, perdón, el trabajo, ¿sí? Es decir, caliento el agua. Una parte del calor que yo estoy gastando, del carbón, sí, y de toda la energía que estoy poniendo en paliar el carbón para calentar el agua, se me va en mover la rueda. Y otra parte se me va en calor que queda, por ejemplo, en las paredes de ese, de ese émbolo, que será de metal o de lo que sea, se va calentando con el tiempo, ¿sí? Y si yo pongo la mano, eso va a estar caliente. Eso va a ser calor que está yendo de la fuente caliente a la fría y que no se está gastando en trabajo. ¿Se ve eso? Entonces, la eficiencia de mi máquina, ¿qué va a ser? El trabajo que yo logre sacarle a partir de lo que le puse, ¿sí? Entonces, la eficiencia va a ser el trabajo, que es lo que obtengo a la salida, sobre lo que me costó. Esto es pérdida para mí, ¿sí? Que se caliente, ¿sí? Lo que sea que se calentó es una pérdida para mí, ¿sí? En todo caso, después, si yo soy capaz de esto que se calentó, sí, ahí como cuando uno se va de campamento, que ya que está calentando algo, pongo a secar las zapatillas que se mojaron arriba de ese lugar, bueno, ahí le estoy sacando algo, pero esa parte, ¿sí? No forma parte de la máquina que diseñé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, esta eficiencia va a ser un concepto clave. Y es clave también porque era lo que esta gente, Carnot, Clausius, bueno, varios que trabajaban en la época y que vamos a ir conociendo en esta clase en la que viene, era lo que buscaba esta gente, era hacer la máquina lo más eficaz posible. ¿Sí? Es decir, tratar de que todo lo que le ponías lo transformaras en trabajo. ¿Sí? ¿Qué sería entonces la máxima eficacia que yo le puedo sacar, el valor máximo que puede tener la eficiencia? ¿Cuál sería? ¿Qué les parece? 1, 1. digamos el 100%. Claro, o sea, si todo lo que tengo lo transformo en trabajo, si todo lo que pongo, todo el carbón que uso, se me transforma en trabajo, yo le saqué todo a ese carbón. Entonces, la eficiencia de ese sistema sería 1, ¿sí? Porque serían los dos iguales. Lo que obtengo es igual a lo que me costó. Siempre va a ser menor que 1, porque siempre voy a lograr sacarle menos de lo que le puse. Y eso va a ser, o esa es una de las ideas que después se transformó en la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Bien, uno puede escribir entonces la eficiencia. Entonces, esta es la definición de la eficiencia. ¿Sí? Y la eficiencia es una cantidad que está acotada. Como máximo puede valer 1 y como mínimo puede valer 0. O sea, o no logro que se mueva esto, ¿sí? O sea, caliento, lo que sea que tenga ahí, pero no logro que el émbolo se mueva, y el émbolo entonces como no se mueve la rueda, eficiencia 0, no logré hacer nada y gasté un montón de calor. ¿Cuándo puede pasar eso? Y cuando yo todo el calor, lo transfiero en calentar la fuente fría, pero no logro mover, ¿sí? Lo que sea que tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy pesado, porque la sustancia de trabajo que tengo es mala y no se expande rápido, lo que sea, ya serían problemas más ingenieriles, ¿no? Entonces, bueno, uno puede, a partir de esto que es la definición de la eficiencia, recordar cómo se define el trabajo y obtener una expresión análoga, ¿sí? Entonces uno puede escribir la eficiencia en términos del cociente que es trabajo sobre el calor de la fuente caliente, o 1 menos el cociente de calores, ¿sí? Y para eso hay que usar la formulita anterior, no hay nada
no hay nada raro, ¿sí? Pero lo importante es el concepto que tenemos acá, importante de la eficiencia que va a volver. Y va a volver en esta clase y en la clase que viene. Así que hay que hacer un punto ahí. Bien. Bueno. Acá, este es un ejercicio que les dejo para que lo miren. Acuérdense que yo siempre les pongo algunos en el medio para repasar, para que los vayan viendo. Esta es una máquina térmica, ¿sí? Y esta es una forma también que va a aparecer mucho, puede aparecer mucho en la práctica también. Directamente no se representa la máquina, ¿sí? O sea, les ponen la fuente caliente, la fuente fría, el trabajo, ¿sí? Y les preguntan cuánto vale, en este caso ahora lo vamos a leer. Pero revisemos esto también, ¿sí? Esto es una forma típica de representación. Entonces les dice, un motor de gasolina de un camión toma 1000 joules de calor y produce 2000 joules de trabajo mecánico por ciclo. Es decir, ustedes tienen, fíjense, dice, un motor de gasolina de un camión. ¿Dónde está el motor? Esperen que vamos a agarrar un color. El motor está acá. ¿Sí? Y la sustancia de trabajo es lo que llama gasolina. ¿Sí? Es la nafta, lo que nosotros llamamos nafta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo, con algún tipo de fuente, logro, vamos a ver en un rato cómo funcionan un poco los motores, logro activar el motor para, entonces, le entrego 1000 joules, ¿sí? Y logro que salgan 2000 joules de trabajo mecánico, es decir, 2000 joules que va a las ruedas y a mover el camión finalmente, ¿sí? Bien. Bueno, el calor se obtiene quemando gasolina, cuyo calor de combustión es este. Calcule la eficiencia térmica del motor. Bien, entonces, la eficiencia térmica es... esperen que... Ahí está. La eficiencia térmica entonces va a ser el trabajo sobre el calor y les va a dar 20%, bastante pequeño parece, ¿sí? Y dice, esta es una cifra típica para automóviles y camiones y omega solo incluye el trabajo suministrado a las ruedas, ¿sí? Bueno, y después les pregunta, ¿cuánto vale el calor? ¿Cuánto calor se desecha en cada ciclo? Bueno, y es la resta, ¿no? Entonces les queda 8000 joules de calor salen del motor en cada ciclo, que es lo que me interesa. Es decir, de todo lo que yo, esa nafta que quemo y qué sé yo, ¿sí? 8000 joules se me van. ¿Y dónde se van estos 8000 joules? Y se van en calentar las gomas, ¿sí? En desgaste, ¿sí? En un montón de partes del motor que se calientan, ¿sí? Y ese calor yo no lo transformo en trabajo. ¿Se ve lo que ocurre? ¿Sí? Puede ocurrir que haya algún material del motor que se expanda, ¿sí? Porque está recibiendo mucho calor, entonces aumenta su temperatura y se expande, pero eso yo no lo transformo en trabajo, ¿sí? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Bien. Entonces, importante de esto, o lo importante hasta acá, es la idea de la sustancia de trabajo, la máquina como aquella cosa que trabaja de forma cíclica y de la que yo, poniéndole calor de una fuente caliente, ¿sí? Que esa fuente caliente la activo de alguna manera, logro sacar trabajo. Y en el medio se me va calor desechado, ¿sí? Calor que pierdo, digamos. Energía que pierdo, de hecho. Bien. Entonces, vamos a borrar esto. Bien. Y entonces para ver un ejemplo, vamos a ver un motor de combustión interna. ¿Sí? Bien. Esperen que voy a dejar de compartir. Un motor hiper simplificado, ¿eh?
Fíjense, ahí tienen el motor, el cilindro en realidad, cómo funciona esa parte. Entonces tiene dos válvulas, ¿sí? Habitualmente en el centro del Ahí cilindro. les estoy compartiendo El el pistón, sonido, que va no sé si unido lo a la biela. escuchan. El pistón se sitúa dentro del cilindro, con la biela sujeta por su parte inferior. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento rectilíneo en circular, dando así vueltas al cilindro. Fíjense, acá lo que les está contando es la base de lo que quiero que haga este motor, ¿sí? Quiero que al subir y bajar este émbolo, logre yo mover esto que haga este movimiento circular, y este movimiento circular está conectado con las ruedas finalmente, ¿sí? ¿Se ve? O sea, acá el auto no aparece, ¿sí? Pero está esto, que es lo que realiza este movimiento circular, este puntito, si quieren, hace este movimiento circular imaginario acá, pero imagínense que de ahí salen las ruedas, o sea, está el resto del auto, ¿está bien? Cigüeñal representado por el círculo. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Se denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los 4 tiempos del ciclo Otto. ¿Está bien? Entonces, este video tienen todo para ver lo que hace, digamos. Ah, y no sé si se alcanzó a escuchar, esta es la bujía, la chispa, que va a ser importante, ahora vamos a ver para qué. ¿Está bien? Acá, este video que yo se los puse, después lo completa todo, la explicación, y después la volvemos a ver si quieren. Ahora paso de vuelta a lo que puse en el PowerPoint. Esperen que no sé si lo están viendo ustedes. Ahí está. Estamos acá, motores de combustión interna. Sí, sí. Bien. Entonces, son 4 ciclos. ¿Por qué 4 ciclos? Ahora vamos a ver. Porque hace 4 cosas distintas, ¿sí? La sustancia de trabajo, digamos, ¿sí? Y porque entonces en esos 4 ciclos uno logra que dé la vuelta completa alrededor de lo que se llama el cigüeñal, esta biela, ¿sí? Bien, entonces, ciclo de admisión. Se mezcla aire y gasolina que van al interior del cilindro. Entonces el pistón, ¿sí? Se puede mover, ¿sí? El pistón desciende, ¿sí? O sea, estaba arriba, se empieza a llenar de líquido, ese líquido lo empuja naturalmente y lo mueve hacia abajo, ¿sí? Bien. Ciclo de compresión. El pistón sube y comprime la mezcla y empiezo a apretar todo. Cuando tengo todo apretado, ¿sí? Le doy la explosión. O sea, la bujía, la parte eléctrica del auto, hace saltar una chispa y se inflama la mezcla, o sea, se quema, ¿sí? Este es un proceso súper rápido, ¿sí? La bujía se dispara, ¿sí? Ese líquido que yo tengo, entonces ahora es como que se inflama, ¿sí? Y entonces lo consumo, lo quemo, ¿sí? Esa explosión genera una expansión, ¿sí? Fuerza en contra de este cilindro y el cilindro vuelve a bajar, ¿sí? Y después yo necesito que el combustible quemado salga y para eso tengo la válvula de escape. Saco el excedente, ¿sí? Lo saco y vuelvo a llenar. Y fíjense cómo acá el ciclo se cumple a pesar de que el elemento de trabajo, que es la nafta en este caso, no es la misma. O sea, yo pongo un poco de nafta, la quemo en el proceso, la saco, ¿sí? Por la válvula de escape y después vuelvo a poner otra, ¿sí? Pero a los fines de ese cilindro, ese cilindro no sabe que la nafta que llega es otra. Lo sabemos nosotros porque vamos a cargar nafta y pagamos lo que hay que pagar para cargarla. Al cilindro lo único que le importa es que siempre tiene una cantidad de fluido combustible capaz de hacer lo que está preparado para hacer. ¿Está bien?
¿Sí? Bien. Entonces ahora les vuelvo a mostrar el video. A ver, con lo que acabamos de discutir, uno por ahí lo vuelve a mirar. La bujía, un elemento que, al recibir una descarga eléctrica, genera una chispa. Va ubicada habitualmente en el centro del cilindro. El pistón, que va unido a la biela. El pistón se sitúa dentro del cilindro, con la biela sujeta por su parte inferior. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento rectilíneo en circular, dando así vueltas al cigüeñal, representado por el círculo. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Fíjese que el punto muerto más alto y más bajo dependen un poco de la longitud del cilindro. ¿Sí? Denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los 4 tiempos del ciclo Otto. Cada tiempo dura una carrera, es decir, un recorrido desde el punto muerto superior al inferior o viceversa. Esto significa que el ciclo de 4 tiempos requiere que el pistón suba 2 veces y baje otras 2, generando así 2 vueltas completas del cigüeñal. Bueno. Después les dejo para que lo vuelvan a ver porque ya es lo mismo que les conté. ¿Está bien? Entonces, y esto que nosotros vimos así en este esquema o con el mismo video, bueno, obviamente los físicos no vamos a andar haciendo esos dibujitos, sino que nos hacemos una representación de este ciclo que se llama el ciclo de Otto, el ciclo de 4 tiempos, de qué es lo que ocurre en este sistema. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacernos el dibujito con la presión y el volumen que van cambiando en el cilindro, lo vamos a representar de esta manera. Entonces, acá está el diagrama, ¿sí? Entonces vamos a empezar en el punto A. Esperen que perdí. ¿Se ve la flechita que tengo acá? Acá en el punto A vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, la mezcla de gasolina y aire ya entró al cilindro. Entonces tengo el cilindro lleno. ¿Sí? O sea, tengo el cilindro, imagínense, ya lleno. ¿Sí? La mezcla se comprime adiabáticamente. ¿Sí? Y acá, en el punto B, donde tengo todo el comprimido, ¿sí? El líquido, la nafta, ¿qué pasa? La bujía se prende, ¿sí? Le entrego el calor al sistema. Fíjense que acá la fuente de calor no está representada. La fuente, ¿qué será? Es la parte eléctrica del auto que logra prender la bujía, la batería, en última instancia, ¿no? Que es la que le da la electricidad a todo lo que yo tengo en el auto, lo que necesita en el auto de electricidad. Entonces, tengo toda la nafta apretadita ahí, comprimida en mi cilindro, la bujía hace lo suyo, entrega calor al sistema, ¿sí? Entonces aumenta mucho la presión, porque aumenta la temperatura, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Adiabáticamente, ¿sí? Rápidamente se genera esta explosión, ¿sí? Y esta la llamamos carrera de potencia, donde yo otra vez, a través de la inflamación del combustible, logro pasar del combustible que estaba todo apretadito a un volumen mucho más grande, ¿sí? Y lo que tenía acá, ¿sí? Se da en calor expulsado, ¿sí? El gas este sale, ¿sí? Lo que quemé sale al mundo exterior, ¿sí? De la manera que el motor esté programado para hacer. ¿Está bien? Bien. ¿Cuán eficiente es este ciclo? Bueno, nosotros ya sabemos que, fíjense que acá estamos haciendo varias hipótesis. Una es considerar que esto que tengo acá adentro lo puedo considerar como un gas ideal, esta nafta, ¿sí? Esta mezcla que me da esta eficiencia, esta temperatura. Entonces, el calor que le entrego, ¿sí? Lo puedo escribir como el número de moles por la capacidad calorífica, por la diferencia de temperaturas, ¿sí?
Y el calor expulsado también lo puedo escribir de esta manera, nada más que con la variación, las temperaturas correspondientes. Fíjense, acá puse de TC a TB y acá de TA a TD. Y la eficiencia entonces va a ser el trabajo, ¿sí? Que es la suma de los calores sobre el calor de la fuente caliente. Y usando esto uno la termina escribiendo, fíjense, donde dice QH pongo N por CB por TC menos TB. Bueno, y así. ¿Y qué pasa? Los NCB se van a simplificar porque uno los saca de factor común, etcétera, ¿sí? Esta cuenta háganla, ¿sí? Esta cuenta hay que hacerla, ¿sí? Hay que poner NCB por TC menos TB. Y esto sugiero fuertemente que lo hagan, sobre todo porque si no después uno se encuentra con que la primera vez que hace esta cuenta es en el parcial, y eso no está bueno. Bueno, después sacan de factor común, esto quedó horrible. Después sacan de factor común NCB. Esperen que, ahí está, NCB lo sacan de factor común. Cancelan lo que tienen que cancelar, bla, bla, bla. Y esto se puede compactar un poco, ¿sí? Hagan esta cuenta, como siempre les digo, el que no le sale, viene y la pregunta. O me manda un mail, ¿sí? Laura, tengo una duda sobre Sí, lo de CB. sí, Nosotros habíamos visto que estaba CB cuando, no sé si es el mismo CB, cuando el volumen era constante y CP cuando la presión era constante, puede ser. sí, Pero en este caso el volumen no es constante. sí, pero fíjate que acá sí el volumen es Ah, constante. claro. Ah, ok. Estás Solo sirve acá para y esa estás parte. acá, claro, sí, sí, sí. Ok, Fíjate que yo puse BC y DA, claro. No, sí, BC está y bien. DA. No, está bien, está perfecta la pregunta. Sí, si no, estaba ahí metiendo ruido, por decirlo de alguna manera sutil. Sí, sí. Ok, gracias. Está muy bien el comentario. Sí, fíjense lo que dice Pablo, creo que fue. Esto que puse acá vale en este lugar donde yo estoy poniendo calor, ¿sí? Es la bujía que está actuando, ¿sí? Es el momento en el cual el volumen se mantiene constante. Que hay también ahí una aproximación, ¿no? Porque en realidad, cuando uno prende la bujía, no es que en ese ratito que anda la bujía no ocurre nada, ¿sí? Uno supone que todo es más o menos instantáneo de manera tal que pueda representarlo en estas cuatro ramas del ciclo, ¿sí? Está todo, como les digo, altamente idealizado. Y por eso vale. Perdón, no sé si se escuchó lo último, me pareció un mensaje que tenía conexión inestable. Sí, se trabó un poquitito, pero creo que se entendió igual. Ah, bueno, perdón, pero bueno. Bueno, y cuando uno tiene, ¿sí? Un proceso, además adiabático, ¿sí? Y acá, otra vez, estamos idealizando, estamos suponiendo que no hay intercambio de calor con el medio. ¿Qué quiere decir? Que ese cilindro está tan bien hecho que no estoy perdiendo calor con el medio, ¿sí? Entonces, uno puede pensar, fíjense, en estas dos primeras partes, usé que la eficiencia la puedo escribir a partir del calor, usando que estoy en situación de volumen constante. Y para las otras dos ramas que me quedan de mi ciclo, yo sé que estoy en una situación adiabática, y eso es una hipótesis fuerte del motor que estoy usando, ¿sí? Y nosotros sabemos que en un proceso adiabático, ¿sí? Vale que la temperatura, esto lo vimos hace un rato, yo les puse acá recordar teórica 20, para que puedan ir a buscarlo. ¿Sí? La temperatura, ¿se acuerdan que es lo primero que dije casi al principio de la clase? La temperatura por el volumen, acá este 1 me debería haber quedado más pegadito acá, ¿sí? Elevado a la gamma, menos 1,
es igual en un punto del sistema, en una situación del sistema, a otra en otra situación del sistema. ¿Sí? Pero ese producto se mantiene constante. Bueno, entonces lo escribí acá. Dije, en este punto, temperatura por el volumen en este punto a la gamma menos 1 tiene que ser igual a la temperatura en este punto por el volumen en este punto a la gamma menos 1. Uy, perdón, me fui para el otro lado. Entonces es lo que puse acá. El volumen en esta parte es RB, o sea, ¿por qué lo llamé RB? Porque es la altura del cilindro por el volumen que tiene el cilindro. ¿Sí? Y cuando está todo comprimido será lo que vale esa fetita. Entonces acá voy a tener la temperatura en ese punto por el volumen de ese punto. Bueno, y lo mismo vale volviendo. ¿Sí? Y la eficiencia, otra vez la puedo escribir. Divido todo por B a la gamma menos 1. Y les va a quedar entonces que la eficiencia, ¿sí? Se puede escribir de esta manera. Fíjense que lo que hice es, agarré esta definición que tenía acá, y reemplacé. Dije, bueno, TA lo puedo sacar acá. Y lo escribo como lo que es. TB lo puedo sacar de acá, lo escribo como lo que es y lo reemplazo. ¿Sí? O sea, uso esa parte de las relaciones adiabáticas para reemplazarlas en la ecuación anterior de la eficiencia. ¿Sí? Y les queda... Y les queda entonces, haciendo esta cuenta en detalle, ¿sí? O sea, otra vez, donde decía TC, TB, TA, TD, bueno, reemplazo la información que tengo acá. ¿Sí? Acá tenía que poner TC. ¿Quién es TC? Y lo despejo de acá. ¿Sí? Hago este pedacito de la cuenta para que vean. ¿Quién es R? Me preguntan ahí que no se vio. R está acá. Acá. ¿Quién es R? Yo tengo RB. Inicialmente, vos pensás que tenés dibujo hiperburdo, ¿sí? Inicialmente vos tenés, esto vale R por B, es el volumen final, lleno, ¿sí? Y después, cuando el pistón sube, este es B. ¿Sí? Es decir, RB es el volumen máximo que puede tener el cilindro, ¿sí? Lleno de líquido, ¿sí? Cuando el pistón está todo abajo. Vuelvo al dibujo, a ver si se ve mejor en el dibujito. ¿Sí? Cuando el pistón... Acá. Cuando el pistón está abajo de todo, ¿sí? En realidad acá nunca lo tenemos abajo de todo el volumen está lleno de líquido o de gas en la etapa que sea, eso lo voy a llamar RB. ¿Sí? Acá está. Mirá, acá justo lo puse. Mientras el pistón desciende, aumentando el volumen del cilindro, desde un mínimo volumen B, el mínimo volumen que puede haber adentro del cilindro, porque el cilindro nunca está vacío del todo, hasta un máximo volumen RB. ¿Se entendió? No sé quién me lo había preguntado en el chat. Nahuel. ¿Está bien? Bien. Entonces les decía, uno tenía la eficiencia. Que había quedado TC menos TB más, bueno, y después todo lo otro, ¿sí? TC lo saco de acá. ¿Sí? TC lo despejo de ahí, les queda TB por R a la gamma menos 1 por B a la gamma menos 1 sobre B a la gamma menos 1. Esto les da TC. Fíjense que lo que hice fue hacer la distributiva y ahora este se va con este. Entonces, donde tenían que poner TC les quedó esto.
Bueno, TB lo sacan de arriba. Laura, Sí, disculpa, hay algo que no termino de entender. Dijo que RB es el volumen máximo, pero cuando se tacha la B y queda solamente la R, ¿qué es acá un...? Claro, es un número, o sea, fíjate, este sería el volumen máximo. pero ¿eso es R por B o Sí, es como esto la es R por notación? B. No, es R por B, sí. Ah, no, está bien, pensé que era como Imagínate notación. que vos pensás esto. Vos pensás que tu volumen grande, o sea, vamos a ver si me sale este dibujo. Imagínate que este es el cilindro total. Este es B. Y esto es R por B. O sea, ¿cuántas veces te entra este volumen chiquito en el volumen grande? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, Es sí, como ahora que si entendí. vos pudieras armar, viste que, ¿cómo se llama? Cuando uno va a jugar al tejo en la playa, que tiene esas fetas de madera, bueno, todas las fetas te forman un volumen total, ¿sí? Pero una tiene un volumen B. ¿Cuánto volumen tenés? Y el número de fetas por B. ¿Está bien? Claro, perfecto. Es Sí, esta sí, la gracias. notación que estamos usando. Bien, bueno, entonces digo, después uno reemplaza de la hipótesis adiabática expresiones para escribir las temperaturas, y entonces les queda la eficiencia, hagan esta cuentita, ¿sí? Si no les sale, si se ponen a hacerla y varios me dicen no me sale, yo agarro y después la agrego escrita en detalle, ¿sí? No quiero simplemente, ya es aburrido ver a alguien hacer una cuenta en el pizarrón, en PowerPoint y por Zoom, es peor, así que por eso no la hago, pero si quieren, después si alguien tiene dudas, la dejo, la pongo aparte. Les queda que la eficiencia se escribe en términos, fíjense, de la altura de mi cilindro, en definitiva. Si yo tengo un volumen, un cilindro, el cilindro del motor, que logra meter muchas fetas del volumen, voy a tener mayor eficiencia. Entonces, fíjense, habitualmente este es el R que se usa y este es el gamma del gas. Entonces les da una eficiencia de 0,56. Es decir, que el 56% de lo que ponen lo gastan en movimiento o se van en movimiento del auto y el 44% se pierde en calentar cosas que no quería calentar. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora sí los voy a dejar. Ahora, perdón, una pregunta. Sí, Usar gamma -1 sería acá lo mismo que usar gamma, ¿no? no, lo que Es, pasa que, o sea, es la misma, pero como estoy usando volumen y temperatura, la fórmula tiene el gamma -1. Fíjate, espera un segundito. Espera que dejo de compartir acá. yo me acuerdo que el -1 se pasaba a la constante, algo así. Claro, pero espera que creo que cerré la... Lo tengo acá. Ahí voy, espera que lo estoy volviendo a abrir. Y ahora voy a compartir esto. Esto es lo que vimos de la clase pasada. Fíjate, nosotros habíamos visto esto, que si yo lo tenía en términos de... acá. Si yo tenía la fórmula de las adiabáticas escritas en términos de la temperatura y el volumen, se escribía de esta manera, que es lo que tengo en este problema. Pero si lo tengo en términos de la presión y el volumen, se escribe de esta manera. Simplemente por usar la ley de los Es gases verdad, sí. ideales. No me di Es cuenta eso. de eso. No, Claro. o sea, lo vimos recién, o sea, lo vimos la clase pasada. Es muy pronto para que uno lo tenga en la cabeza. Por eso un poco yo empecé con esto, porque yo sabía que lo iba a usar para lo de los motores. Pero Ok, bueno, muchas gracias. como siempre les digo, cuando uno rehace estas cuentas, tiene que tener las clases anteriores a la mano, porque estas cosas van volviendo, y de hecho justamente el cartelito que puse que dice Teórica 20 es para que vayan a esas páginas de la Teórica 20 para revisar esta cuenta. ¿Está bien? Bien.
vamos a trabajar con refrigeradores, pero para nosotros refrigeradores cualquier máquina que opera sí, de una manera tipo heladera, pero puede ser un aire acondicionado también, ¿sí? De los que nosotros conocemos, ¿sí? Bien. Acá puse estos dos ayuda a memorias que en realidad son cosas que ya vimos, pero para que los tengan, ¿sí?, a mano, es como un post-it que uno necesita a veces para poder trabajar. Bien, entonces, primero vamos a ver conceptualmente qué es un refrigerador en el sentido de el vocabulario y el tipo de esquema con el que veníamos trabajando, y después vamos a ver algo bastante parecido a lo que es una heladera en la vida real, más o menos, digamos, a la base, ¿sí? Entonces, esencialmente, lo que va a ser para nosotros un refrigerador es una máquina térmica que opera al revés, ¿sí? Yo hago trabajo sobre esa máquina térmica, ¿sí? Acá tengo mi máquina, ¿sí?, el refrigerador, ¿sí? Y del interior de un lugar en el que hay una temperatura más fría, saco calor, ¿sí?, y lo mando a una fuente de temperatura más grande. Por ejemplo, piénsenlo en el aire acondicionado. Ustedes tienen el cuarto a 25 grados y afuera es 27 de diciembre, hace 38 grados. Entonces, ¿qué hace el aire acondicionado? De alguna manera, el motor ese que está puesto con todo lo que es la estructura, ¿sí?, que después veremos cómo, lo que hace es el aire, ¿sí?, que está calentándose, porque eso está, ¿qué es lo que está ocurriendo todo el tiempo? Si uno apaga el aire acondicionado, ¿por qué se calienta el aire de la habitación? Y porque justamente porque el calor tiende a ir de la fuente más caliente a la fuente más fría. Entonces, después de un rato, el calor circundante me va a calentar el aire en el que yo estoy en el cuarto, ¿sí? Entonces, yo haciendo trabajo sobre el interior, puedo sacar ese calor que se está transmitiendo, que está fluyendo en una dirección, y hacer que la temperatura sea más baja. ¿Está bien? Esa es esencialmente la idea del refrigerador. Bien, y funciona justamente de manera inversa, ¿sí? Le pongo trabajo y lo que logro es que el interior, ¿sí?, ceda calor al lugar más caliente. Fíjese que es exactamente, las flechas están en la dirección inversa, todas, ¿sí? Esta es la máquina térmica que vimos recién, de la cual la máquina de vapor o el motor de 4 tiempos de Otto que vimos recién son ejemplos básicos, y este es el refrigerador, ¿sí? Bien. Entonces, más allá de... Bien. Entonces, este QC, que digamos es el que yo quiero transmitir, ¿sí?, va a ser positivo, y el trabajo y el calor van a ser negativos. Simplemente por oposición a lo que vimos acá. Bien. Y otra vez estamos hablando de un proceso cíclico, ¿sí? Como siempre como les mostré antes, un proceso cíclico entre muchas comillas, ¿sí? Porque no es que es el mismo calor o el mismo aire que yo voy moviendo, es otro, pero no importa, los fines prácticos, como pasaba con el caso del motor, es otra nafta, pero juega el mismo papel, y eso es lo único que nos importa, ¿sí? Entonces, es un proceso cíclico. ¿Qué significa? Que la variación de energía total es cero, eso es lo que significa el proceso cíclico. Entonces, el calor menos el trabajo valdrán cero. Y bueno, y tenemos como tanto el calor de la fuente caliente como el trabajo son negativos, los escribimos de esta manera, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la eficiencia, así como hablamos antes, vamos a definir el rendimiento para las máquinas
térmicas que actúen como refrigeradores. ¿Y el rendimiento qué va a ser? Va a ser el calor que yo logro pasar, perdón, ¿sí? El calor que logro sacar, ¿sí? Sobre el trabajo que le puse. Fíjense cómo también se invierte. En el otro, ¿cómo era? Era, yo le puse calor, QH, ¿sí? Y me da un cierto trabajo. Y entonces, ¿cómo definía mi eficiencia? Era lo que saco sobre lo que puse. ¿Se acuerdan? Lo que saco es el trabajo, lo que puse es el QH. ¿Y el QC quién era? Lo que se me había perdido por ahí. Bueno, acá ¿quién es? Lo que yo quiero es lograr, fíjense, sacar la mayor cantidad de aire de la temperatura del lugar que tiene menor temperatura. Piénsenlo en una habitación. ¿Cuándo anda mejor tu aire acondicionado? Y cuando logra de manera más rápida que vos tengas en esa habitación en la que estás la temperatura a 20 grados, con 24 grados. ¿Sí? Y eso es lo que vos querés, eso es lo bueno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vos tuviste que poner? Y tuviste que ponerle trabajo, porque tenés prendido el aire acondicionado, el que hace ese trabajo efectivamente, ¿sí? El que agarra el calor del interior de la habitación, que está a menor temperatura que la calle el 27 de diciembre, y saca ese calor para ese lado, ¿sí? Entonces, el coeficiente de rendimiento va a ser QC sobre omega. Bien. Y omega lo podemos despejar de acá, entonces les va a quedar coeficiente de rendimiento que está asociado, fíjense, al calor que uno quiere sacar y al calor de la fuente exterior, ¿sí? Entonces, bueno, dependerá de esas cuestiones, ¿sí? Y fíjense que cuando ambos tengan la misma temperatura, y no tiene sentido, esto me queda infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no funciona si los dos están a la misma temperatura, no funciona como refrigerador, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver un poco cómo funciona un refrigerador de verdad. Esperen que voy a abrir esta peliculita que la cerré por error. Ahí vamos, ¿eh? Bien, ahí les voy a compartir entonces. Bueno, vamos a, lo que les voy a mostrar ahora es una cosa súper básica de cómo funciona un refrigerador, ¿sí? Pero hiper básica. Y después vamos a ir a algo más complicado, ¿sí? Era lleno de aire a la temperatura ambiente, digamos unos 25 grados centígrados, tendríamos un volumen de aire con la cantidad de calorías necesarias para mantenerlo a 25 grados centígrados. ¿Ven? O sea, lo que se propone acá, supongamos que empujamos pausa. Lo que se propone acá es que uno tiene algo que no tiene sentido ingenieril. Lo que me interesa es que vean el sentido físico de esto, ¿sí? Porque yo tengo una habitación a la misma temperatura que el mundo exterior, yo después no puedo tener un émbolo de 3x3 para empujar el aire, ¿sí? La idea es que vean conceptualmente cómo es la cosa y después vemos cómo se hace ingenierilmente para tener una heladera, por ejemplo. el pistón hacia la derecha del dibujo, comprimiendo el aire y haciéndolo ocupar un volumen menor. Las calorías siguen. Fíjense, ahora que esto ocupa un volumen menor, ¿sí? Lo que teníamos adentro que eran pelotitas moviéndose. Yo lo apreté, ocupa un volumen menor, ¿sí? Pero como es un gas ideal, aumentó su temperatura, ¿sí? Porque P por B es igual a nRT. Si B es más chico, aumenté
aumentó la presión, ¿sí? Y aumentó la temperatura. ¿Está bien? Bien. Siguen siendo las mismas, así que el efecto es un volumen de aire más pequeño, pero con las mismas calorías, lo que hace que la temperatura de este nuevo volumen de aire sea mayor. Digamos que sube a unos 80 grados centígrados. O sea, tiene la misma cantidad de energía que tenían al principio, porque no perdió ni ganó energía, eso simplemente que está todo más comprimido. Entonces la temperatura es más alta. Entonces, Vayamos un poco más lejos en nuestra suposición e imaginemos que le colocamos unas aletas al tubo en el extremo derecho. Las aletas disiparán el calor al aire exterior hasta que la temperatura se iguale a 25 grados centígrados. ¿sí? Estos serán aletas de metal, de algún material conductor. Entonces ahora tengo Asumiendo que el menor volumen de aire temperatura. exterior sea muy grande y no se caliente apreciablemente con dicha disipación. Ahora movamos nuevamente el pistón hacia la izquierda para regresar el aire cautivo a su volumen original. Ahora tendrá un volumen grande para la cantidad actual de calor. Recuerden que ya perdió sus calorías al ponerle los disipadores y transferir su temperatura al aire ambiente. El aire nuevamente expandido tendrá una cantidad de calorías mucho menor, pudiendo bajar su temperatura a 8 grados centígrados o menos. Bien, y ahí tienen esencialmente el funcionamiento. O sea, yo hago trabajo, disipo de alguna manera, vuelvo a hacer trabajo, ¿sí? Como perdí energía en el camino porque disipé, lo que me queda adentro tiene menor temperatura, ¿sí? ¿Y qué es lo único que hice yo? Mover un pistón, ¿sí? En este caso, uno moviéndolo con la mano y de forma muy sencilla. Ahora vamos a ver cómo funciona en forma más Pero elaborada. Laura, Sí, esas aletas que disipaban el calor solo dejan el paso o sea, del calor adentro para afuera, sí, o exactamente. se cierran cuando se vuelve a expandir el volumen. Lo que pasa que cuando vos volvés a expandir el volumen y tenés 8 grados adentro, ya no va a haber disipación, porque no vas a tener mayor temperatura adentro que afuera. Entonces, al contrario, las aletas te podrían hacer, si fueran metal, te podrían hacer ingresar un poco de calor desde afuera Claro. hacia adentro. Por eso, Sí. no ingresa calor de vuelta. No ingresa o ingresa poco. En realidad, esto, como siempre, es todo ideal, sí. claro. O sea, de hecho, tu sistema será mejor o peor cuanto vos más rápido logres hacer este ida y vuelta del pistón, y dependiendo de la sustancia de trabajo. Si vos tenés una sustancia de trabajo que tiene una capacidad calorífica muy buena, entonces eso va a ser más fácil o más difícil. ¿Sí? O sea, por eso lo que se mete adentro de las heladeras o los aires acondicionados es tan importante. O sea, ¿cuándo el aire acondicionado deja de funcionar? O cuando no está conectado, ese sería el problema, digamos, sencillo, o cuando tiene un problema de carga. ¿Qué le pasa? ¿Qué dicen? Ah, sí, no tengo gas adentro del aire acondicionado. ¿Qué es lo que le está pasando? No tiene sustancia de trabajo, ¿sí? Entonces no puede hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Bien. Entonces, ahora lo vamos a ver ejemplificadamente en una heladera de casa, digamos, una heladera común, ¿sí? Fíjense que acá les puse el dibujo que es el esquema típico, y este esquema que tiene los colores adecuados para que uno vea lo que es el lugar frío y el lugar caliente, ¿sí? La fuente fría y la fuente caliente, ¿sí? Y un poco para representar qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Entonces, uno tiene la fuente fría, la fuente caliente. La fuente fría es la parte de adentro de la heladera. La fuente caliente es la parte, en realidad es el mundo exterior, pero particularmente es la parte de atrás de la heladera. Si ustedes, bueno, ahora no porque están en la clase, pero cuando terminen la clase se fijan atrás de la heladera, van a ver que hay como una especie de parrilla con una serpentina. Bueno, esa sería de hecho está bastante más caliente que el aire que está alrededor. Entonces, ese sería la fuente caliente, ¿sí? Y lo que está dentro, el motor, ¿sí? Es lo que sería
Sí, QH es negativo y QC positivo. Sí, no sé quién lo pregunta, pero sí. Y lo que está dentro, siguiendo, es el motor, es el refrigerador, es la máquina térmica en este caso, ¿sí? La máquina, que en este caso es refrigerante. ¿Está bien? Y que representamos con esto, pero que es todo esto que está acá. ¿Sí? Que es todo esto que está acá. ¿Sí? Eso es lo que me interesa, que vean acá. Ahora vamos a pasar a otra transparencia donde tengo otro dibujo. ¿Sí? Pero lo que me interesa es primero que identifiquen que en la heladera común, quién es la fuente fría, quién es la fuente caliente y quién es la máquina, digamos. ¿Sí? Y el trabajo viene dado justamente por la energía que uno le ingresa al sistema, ¿sí? Que es, vamos a ver ahora, bueno, se ingresa teniendo la heladera enchufada, ¿sí? Y justamente haciendo trabajo sobre el gas que yo pongo en mi sistema, que es mi sustancia de trabajo, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, acá yo puse un esquema de cómo funciona, ¿sí? Y me falta un número acá. Puse el 6 y no puse el 5. Bueno, entonces, esto después lo corrijo. Entonces puse, otra vez, el interior de la heladera, lo que está acá entre los bordes celestitos, y esta es la parte de atrás, ¿sí? Lo que les decía. Bien. Y esto es lo que complementa el funcionamiento. Bien. Entonces, fíjense, tienen esto enchufado, el motor enchufado. Acá adentro tienen un gas, ¿sí? El compresor comprime el gas, ¿sí? Fíjense, acá lo tenemos. Comprime el gas. ¿Lo ven? Y empieza a pasar el gas por esta serpentina, que es lo que tienen acá. ¿Sí? A medida que el gas va pasando por acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? Se va condensando. ¿Por qué se va condensando? Y porque tengo el gas que estaba pasando, estaba en un lugar grande, empieza a atravesar, ¿sí? Empieza a cambiar su volumen, ¿sí? Entonces, como cambia su volumen, cambia su estado, ¿sí? Porque empieza a pasar por esto que es finito, finito, ¿sí? Entonces se va condensando y se va transformando en un líquido, ¿sí? Y esto ocurre a medida que va pasando por acá. ¿Por qué? Porque además, justamente, hay calor. Entonces, bueno, va ocurriendo esto hasta que llega acá. Cuando llega a esta válvula, ¿sí? Esa válvula es muy finita, es un capilar. De hecho, uno de los motivos por los que a veces las heladeras no funcionan es porque ese capilar se tapa, ¿sí? Entonces, este líquido que tienen acá, ¿sí? Tiene que atravesar este capilar y pasar para este lado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, se acuerdan que lo vimos en Bernoulli? ¿Qué pasa cuando yo achico el, ¿cómo se llama? El área, la sección de la manguerita por la que estoy pasando? Y bueno, tengo un cambio de temperatura, ¿sí? Y el líquido tiene que aumentar la presión, porque si no, no hay manera de que pase por ahí, ¿sí? Algo está pasando ahí, porque se achicó el capilar, ¿sí? O sea, venía con una sección, tengo una sección mucho más pequeña, por Bernoulli tengo que tener una diferencia ahí de presión para que se conserve la energía, ¿sí? O sea, uno vio que en la ecuación de Bernoulli aparecía la velocidad y aparecía la presión, ¿sí? Eso está más o menos a la misma altura, o sea que la gravedad no juega, ¿sí? Entonces, bien, aparece eso, el líquido fluye, ¿sí? A través de esto, ¿sí? Y se expande, ¿sí? Y sale, ¿sí? Mucho más rápido. Pasa por la ladera, absorbe calor, se empieza a calentar y entonces se empieza a evaporar, ¿sí? Se empieza a evaporar, vuelve transformado en vapor, vuelve al sistema, que es esta parte, ¿sí? Y vuelve al compresor. Y es un gas otra vez. Y en este lapso, acá, ¿sí? Absorbió calor. Y entonces el calor que estaba ahí adentro, de la parte de adentro de la heladera que se estaba calentando,
¿Por qué se estaba calentando? Porque está en contacto con el mundo exterior, que le está haciendo fluir el calor en una dirección, se lo llevó otra vez y vuelve al compresor. Y vuelve a empezar. ¿Sí? Acá les puse. Esto también es otro esquemita. Este es un GIF. Entonces van a ver las distintas partes. Entonces fíjense el punto. Esperen que no sé cómo pararlo esto. No. Perdón. El área caliente, ¿sí? Y el área fría, ¿sí? Otra vez como tienen. Este punto es donde uno agarra el calor de esta área fría y se lo lleva, ¿sí?, hacia el área caliente. Y se gastó energía, obviamente. Si desconectas esto no funciona más, este circuito. ¿Sí? Entonces, justamente el ingreso, acá es donde uno está ingresando el trabajo, en hacer andar el compresor. ¿Sí? Después, el compresor logra hacer un circuito en el cual se transfiere la energía térmica desde el área fría hasta el área caliente. Si yo no le pongo trabajo para mover, eso no sucedería jamás. ¿Sí? Lo que sucede normalmente sin que yo haga trabajo es que lo caliente, el calor se transfiera del área más fría, del área más caliente al área más fría. Pero acá pasa exactamente al revés. ¿Cómo es que lo hago? Y empujando el aire hasta hacerlo llegar acá y hacerlo atravesar esta válvula. Para hacerlo llegar hasta acá, yo le metí energía. ¿Se ve? Y una vez que logré que pase por acá, logro que ya hace un circuito en el que se lleva el calor y me lo lleva de vuelta a donde yo quiero. ¿Está bien? Bien. Vuelvan a ver igual este video que les puse. Yo les mostré la base. Y después pueden ver todo el sistema de cómo funciona la heladera, ¿sí? Lo importante es, como les decía, tener claras estas fuentes, quién es cada fuente, ¿sí? Y quién es la sustancia de trabajo, que es el gas que se les pone a las heladeras o a los aires acondicionados, y la fuente de energía, fíjense, así como la fuente de energía en el motor era la bujía, bueno, acá será la electricidad, que uno tiene la conexión eléctrica, ¿sí? Fíjense que son muchas transparencias acá, pero vamos viendo siempre lo mismo, distintos esquemas, pero fíjense que tienen lo mismo. Evaporador, condensador, la válvula, ¿sí? Lo importante es lograr separar estos dos universos. ¿Dónde está la fuente caliente? ¿Dónde está la fuente fría? ¿Y dónde estoy haciendo ingresar el trabajo? Y ver que justamente es lo inverso de lo que pasa en la máquina térmica. Bien. Y ahora sí vamos llegando a la segunda ley de la termodinámica. Bien, entonces, básicamente, de los infinitos experimentos a esta altura que ya se han hecho, se ve que es imposible construir una máquina que convierta todo el calor en trabajo. ¿Sí? Es decir, no puedo construir algo, lo dijimos al principio cuando hablábamos de la máquina de vapor, no puedo construir una máquina que todo el carbón que yo le ponga lo gaste en mover el tren o mover lo que sea que estoy moviendo, ¿sí? Es decir, no puedo tener una máquina que tenga eficiencia 1, ¿sí? Bueno, de eso se avivó Kelvin y dijo, bueno, esta es la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Que es imposible construir un sistema que absorba calor de la fuente y todo ese calor lo transforma en trabajo. O dicho de otra manera, es imposible tener un sistema que tenga un QC, es decir, un calor expelido hacia la máquina, hacia la fuente de calor fría, 0. ¿Sí? No puedo expulsar calor 0 de la fuente caliente a la fría. Bien. Al mismo tiempo, mientras, esperen que perdí el mouse, está. Mientras, a partir de trabajar esencialmente con la máquina de vapor, Kelvin se avivaba de esto, ¿sí? Clausius se avivaba de otra cosa, que era que yo no puedo tener un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo frío a uno más caliente.
Es decir, no puede pasar que espontáneamente el calor fluya de una fuente fría a una caliente. Para que eso ocurra, ¿qué tengo que hacer? Lo acabamos de ver. Para llevar el calor desde una fuente fría a una fuente caliente, tenés que poner trabajo, tenés que poner energía desde otro lugar. Y ese es el principio de Clausius. Los dos son idénticos. Los dos son dos caras de una misma moneda. Entonces, tanto el principio de Kelvin, que es el que acabamos de ver, el enunciado de Kelvin, como el enunciado de Clausius, son dos formas de plantear la segunda ley de la termodinámica. Podemos decir, entonces, reformulando, ¿qué me dice la segunda ley de la termodinámica? Me dice que el calor no puede fluir de una fuente fría a una caliente sin que medie trabajo en el medio, o al mismo tiempo significa que yo no puedo de una fuente caliente transformar todo eso en trabajo sin perder algo en el camino. Son dos formas de escribir lo mismo. Bien, y uno puede demostrar eso. En realidad uno puede demostrar que si se viola Clausius, entonces se viola Kelvin, y que si se viola Kelvin, entonces se viola Clausius. Entonces, como la violación de alguna de las dos implica la violación de la otra, eso significa que ambos enunciados son análogos, a pesar de que las palabras involucradas y los conceptos involucrados sean distintos, ¿sí? Fíjense que en el de Clausius no aparece el trabajo explícitamente, ¿sí? Aparece como una idea que nosotros tenemos aparte, ¿sí? Bien, entonces fíjense, acá lo que veo es una máquina que viola el principio de Clausius, también viola el principio de Kelvin. Entonces, lo que tienen es esto. Dice, imagínate que tenés un refrigerador que funciona sin trabajo. Es decir, de alguna manera vos podés agarrar calor de una fuente fría y hacerlo pasar a una fuente caliente sin ponerle trabajo. ¿Sí? Eso equivale a decir que vos tenés una fuente caliente. Fíjate, si vos tenés de una fuente fría, ¿sí? Pasaste el calor a una fuente caliente, si eso fuera posible, ojo, estamos diciendo, hagamos de cuenta que eso se puede hacer y veamos qué conclusión sacamos de que eso sea posible, ¿sí? Bueno, está bien, entonces yo hago esto, después de un rato, es como que tengo después de hacer andar esta máquina, ¿no? Si fuera posible que un refrigerador funcione sin trabajo, junto con la máquina térmica ordinaria, o sea, hacer esto, yo podría dosarle una máquina 100% eficiente. ¿Por qué? Porque podría acoplar el refrigerador, este refrigerador hipotético, con una máquina térmica y después de un rato lograría tener una fuente caliente que tuviera esta temperatura y que lograra sacar todo el trabajo y acá no me quedará nada, me quedará desacoplado. ¿Sí? Esta sería una de las formas. Y la otra forma, esta es más clara, creo yo, dice, un refrigerador, veamos si con un refrigerador yo puedo hacer esto, ¿sí? Si a partir de una máquina térmica puedo generarme un refrigerador ideal, un refrigerador que no existe. ¿Sí? Bien, entonces, supongamos que existe una máquina que no existe, una máquina térmica, de la cual yo saco calor y lo transformo todo en trabajo, 100% eficiente. ¿Sí? Ese trabajo, entonces, yo lo podría usar para ingresar, ¿sí? a la misma fuente, ¿sí? Y lo volvería a sacar, y este trabajo sería como que no lo estoy gastando nunca, porque ingresa, sale. Sería de manera tal que estoy poniendo calor, estoy poniendo trabajo, ¿sí? Pero es un trabajo que no puse, ¿sí? O sea, pongo trabajo, pero lo vuelvo a sacar, o sea que después de un rato esto yo ni me entero que esto está ocurriendo, y lo que veo es esto, es que tengo fluir de calor de una fuente fría a una fuente caliente y yo no puse trabajo. Y eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, teorema de Clausius, no puede pasar el calor de una fuente fría a una caliente sin que yo le haga trabajo. Si
eso ocurre, se está violando el principio de Clausius, ¿sí? O el análogo de Kelvin, ¿sí? No puede ser que yo todo el calor de una fuente térmica lo transforme en trabajo. Siempre algo voy a perder. Y esas dos son análogas entre sí, esos dos conceptos. Lo importante, ¿sí? Es ver que eso exactamente es lo que nos dice el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Es cómo yo puedo pasar, digamos, cómo no puedo pasar de tener una fuente caliente, ¿sí? Y transformar todo ese calor en trabajo, ¿sí? O transformar todo el calor de una fuente fría en pasarlo a una fuente más cálida, ¿sí? Una fuente caliente, ¿sí? Sin que haya trabajo en el medio. El punto acá que no hay que olvidarse y que está flotando todo el tiempo es algo que dijimos al principio y que está acá. Acá. Siempre que pensemos en estos sistemas en los cuales podemos pensar en Kelvin o podemos pensar en Clausius, estamos pensando en sistemas que hacen un proceso cíclico, ¿sí? Es muy importante esta idea. Estamos pensando en problemas que hacen un proceso cíclico, ¿sí? Y vamos, por lo que estuvimos trabajando hasta ahora, son todos procesos de no equilibrio, digamos, ¿sí? La máquina térmica, que es ¿cómo se llama? La máquina de vapor o la heladera, son procesos no cíclicos, ¿sí? Perdón, no cíclicos no irreversibles, o sea, no idealizados, ¿sí? Pero es importante esto. La máquina que estamos estudiando realiza un proceso cíclico. Y eso está de fondo, ¿sí? Por eso, esto lo repito, en realidad, porque uno acá no tiene la idea, ¿dónde está lo cíclico que está funcionando acá en estos esquemas o en este esquema? ¿Sí? Bueno, lo cíclico está acá. ¿Sí? Esto es un ciclo. ¿Sí? Esto que está acá funciona sin parar. Y esto que está acá, lo mismo. ¿Sí? Es decir, que la sustancia de trabajo para nosotros es infinita o es infinitamente fácil de renovarla. Y esto no está en el dibujo. ¿Sí? Eso es lo último que quiero hacer hincapié hoy. En el dibujo nosotros no representamos esa idea de proceso cíclico más que con una palabrita y un circulito que es máquina o refrigerador, ¿sí? Pero está de fondo conceptualmente en todos estos temas, ¿sí? O sea, estos procesos son procesos cíclicos. Bien. Bueno, los dos enunciados, van a ser, hoy no creo que empiecen a trabajar en la práctica, porque tienen todavía algo que ver de, esperen que voy a